¿Qué tal, queridos amigos? El día de ayer fue significativo. El presidente de la República asistió al último informe del presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales. Esto pudo haber sido un acto de rutina, de no ser precisamente por los acontecimientos que rodearon al evento. Ya sabemos que el informe del ministro presidente fue muy claro en el sentido de enfatizar que la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier circunstancia y que sobre todo debe existir la autonomía entre los poderes de la Unión, como lo viene diciendo desde hace más de un siglo la Constitución General de la República. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando con el tiempo, las tradiciones se han impuesto y el presidencialismo ha asfixiado a los otros poderes de la Unión. No es nuevo, no tiene nada que ver Andrés Manuel López Obrador con este fenómeno, pero sí tiene la obligación de modificar las formas para ir al fondo de lo que el espíritu del constituyente nos legó. Pero más allá de lo que dijo el ministro presidente de la Corte, lo interesante ocurrió afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia, que está apenas separado del Palacio Nacional por unos metros. Y resulta que tanto en el recorrido de ida a pie como en el recorrido de regreso a pie, porque son muy poquitos los metros, Andrés Manuel López Obrador tardó una barbaridad en situarse de un edificio al otro por la multitud que lo rodeaba. Todos querían tocarlo como si fuera el gran Tlatoani, lo querían abrazar, saludar, tomarse la clásica selfie. Esto de las selfies ha venido siendo un fenómeno que se ha ido desarrollando tanto, que ya no es posible ver a alguien que no se la tome, que no se tome la selfie, en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, incomodando o no a sus vecinos de localidad o a sus propios ausentes, a aquellos que van de aquí para allá. Pero lo trascendente no ocurrió precisamente por esta multitud que avasalló al presidente de la República con muy escasa protección, 4 policías militares, los miembros de la ayudantía, que no se sabe exactamente cuántos son, y que no pudieron contener ni hacer nada ante la falta de vallas metálicas, y todo esto que viene siendo como la explosión de la cuarta transformación de la República, es decir, el presidente va solo, de pechito, para que cualquiera pueda, no queremos pensar. El hecho es que también después de que se fue el presidente de la República de la Suprema Corte de Justicia, de la sede de esta institución, comenzaron los mismos que habían acompañado al presidente a denostar a quienes salían de la Suprema Corte de Justicia e incluso a agredir vandálicamente a sus vehículos, los patearon, algunos le rompieron el parabrisas, los injuriaron, aunque no eran precisamente los ministros de la Corte. Uno era el director de comunicación social de la Judicatura, no tenía nada que ver directamente con el problema que se está planteando respecto a los sueldos, que además ya se aceptaron bajarse los ministros, no sabemos todavía en qué proporción, y no sabemos si aún bajándoselos van a cobrar más que el presidente de la República. Tendrían que llegar a 108,000 pesos. Y está duro, muy duro, que de golpe y porrazo pierdan un ingreso cercano al $500,000 de pesos mensuales. Esto es algo que verdaderamente ha enfurecido a la sociedad civil, sobre todo a los que menos tienen y ganan muchísimo menos salarios mínimos que los señores ministros de la Corte. Es decir, juntando sus salarios mínimos multiplicados por 20, 30, 40, 50, no alcanzan a llegar al sueldo de un ministro de la Corte que goza de un confort espléndido, maravilloso, y que además resulta que son los que más cobran en el mundo, porque ni en Estados Unidos ni en otras naciones del llamado primer mundo
se les paga tanto. Hay algunos que se acercan a la cifra, pero no la rebasan. Esto a pesar de que se deduce que el sueldo real es de menos de 250,000, 260,000 pesos, y se deduce que por tanto no es tanto el escándalo que debe hacerse, pero ya sumando las prerrogativas, incluyendo los aguinaldos, los bonos de fin de año, etcétera, sí se alcanza más de los 600,000 pesos, sobre todo en el caso de quien habló ayer, de que el Poder Judicial era austero, teniendo en la bolsa más de 600,000 pesos mensuales. A lo mejor estas cifras fueron lo que ocasionaron que se mareara a medio decir y tuviera que sentarse, ayudado por el presidente de la República, para continuar su último informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia, uno de los tres pilares de la Unión: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Yo siempre he sostenido que el Poder Ejecutivo debe estar por debajo del Poder Legislativo y que este es el poder fundamental, puesto que tiene injerencia en los otros dos poderes. Puede revocarle el mandato al presidente de la República, cosa que no puede hacer el presidente respecto al Congreso. No puede desaparecer el Congreso, no existe esta función. Y del mismo caso, el Poder Legislativo tiene la posibilidad de designar a los ministros de la Corte después de una terna que presenta el Ejecutivo, y también puede en un momento dado tener la facultad de cambiar el marco jurídico, no solo de la Suprema Corte, sino también del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que tanta rabia ha encendido en los últimos días como resultado del fraude descarado que se cometió en Puebla. Y ahí van a gobernar en Puebla, sirviéndose a una legislatura nueva, a una reforma que impulsó el señor Tony Gali, esbirro de Moreno Valle, para que pudiera darse el caso de que si el Congreso no admite la toma de protesta de su mujer, pueda rendir protesta ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esto es inconstitucional porque rompe el espíritu del constituyente y va en contra de los artículos medulares de la Carta Magna. Y no puede prevalecer la legislación local frente a la federal. La usurpación se va a consumar en Puebla, es cuestión de días, pero lo va a hacer bajo, sí, el verdadero espectro de la petulancia y de la putrefacción. Un perfume nada agradable para el olfato republicano, digámoslo así, con cero cobardía.